testimonio se refiere a la declaración personal y sincera de lo que una persona ha experimentado y cree en relación con Dios y su fe. Básicamente es cómo Dios ha trabajado en usted, con usted, en cualquier situación. Y en una enseñanza que dio el maestro Giovanni, creo que fue el mes pasado, el maestro Giovanni decía de que hay que contar, hay que decir nuestro testimonio. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y me gusta enfocarme en la primera parte. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La enseñanza que dio el maestro Giovanni, sí me impactó, porque en las últimas semanas de Noches de Café, cada persona que ha venido aquí a hablar ha dado su testimonio o una historia de algo que les pasó a ellos con Dios. Y hemos visto los resultados y los frutos de eso. Ahora, ustedes pueden preguntar, ¿de qué nos sirve dar testimonio? ¿O en qué nos ayuda el testimonio? Básicamente son 3 cosas. La primera, fortalece la fe. Compartir el testimonio ayuda a solidificar la propia fe y la de nosotros. Punto número 2, inspiración. Los testimonios pueden inspirar y motivar a otros a buscar a Dios y a vivir una vida de fe. Y por último, conocimiento de Dios. A través del testimonio podemos profundizar en nuestro conocimiento de Dios y su obra en nuestras vidas. Entonces, como el tema es testimonio, les tengo un testimonio. Ya hoy cumplo semana y 2 días en un trabajo nuevo. Después de 8 meses. Después de 8 meses de probar mi fe, de creer en Dios, de muchas cosas. Y les voy a contar así, muy por encima de cómo fue que llegó este trabajo, porque ese trabajo también tiene, de cómo se dieron las cosas, es muy interesante. A finales de febrero, yo fui a una feria de trabajo en San José. Y fue todo un tema eso de la feria. Era a las 9 de la mañana, llegué a las 9:30, no había parqueo. Tuve que estacionar el carro como a 1 kilómetro de donde estaba la feria. Tuve que caminar. Llego al lugar y yo llego ahí todo feliz. Yo, no hay mucha gente. Llego y hablo con el guarda. Amigo, ¿dónde está la fila? Y nada más me hace, está allá, camine, vaya. Eran como unos 500, 600 metros de fila. Bueno, ahí llego al final de la fila. Y yo ahí, y solo llevaba mi billetera, el celular y una sueta. Por aquello, ¿verdad? Bueno, ahí llevaba 15 minutos, 20 minutos y la fila no se movía. Yo, bueno, por allá una nube negra. Y yo, ¿será que va a llover? Y ya comienza ese viento, ¿verdad? Y ya comienza a moverse la fila. Ya llevaba como 1 hora y media, eran como a las 11 ya de la mañana. Y estaban pasando de 15 en 15. Y en eso que ya voy llegando ya a la puerta, no, pare. Era el número 16. Y yo, ok. Hasta que salgan 15, entran 15. Entonces yo estaba el de primero en la fila. Y yo, ok. Unos 20 minutos. Ya llevaba como 1 hora y media, 2 horas. Y yo, bueno. Y ya estaba así como medio lloviendo. Y yo, bueno, no importa. Ya llegué hasta aquí. Y ya me tengo que quedar.
y ya entro. Eso estaba, pero lleno de gente. Era increíble la cantidad de gente que había. Bueno, y habían como entre 20 y 25 compañías. Yo no llevaba currículum ni nada, yo nada más las llaves del carro, el celular y la suéter, eso es lo único que llevaba. Y yo vi a las compañías y todo, y nada más tenían como un cuadrito con el código QR. Y usted sacaba el celular, mandaba el currículum. Y yo, eso lo puedo hacer desde la casa. O sea, ¿para qué? Tenía que venir desde mi casa aquí y hacer esa fila. El sol, ya estaba lloviendo, con frío, ya, Dios, qué paciencia. Y de todas esas compañías solo hablé con 2. Las 2 eran de Estados Unidos. Bueno, y ya pasa. Como el viernes me mandan un correo. Fabián, tiene una entrevista el martes. Y yo, muy bien, vamos. Y me llega otro correo. Tenés otra entrevista el jueves. Entonces, martes y jueves. Yo, muy bien. Una de estas 2 tengo que pegar. Yo, ¿verdad? Vamos. Pues la cuestión, me llaman el martes a las 10 de la mañana. Contesto el teléfono, me llaman de Estados Unidos. Y antes de comenzar la entrevista, me dice la muchacha, Fabián, usted tiene, creo que era como que si tiene un título de tal cosa, o si estaba estudiando tal tema. Yo le dije que no, pero entonces yo comienzo bueno, pero yo puedo no, ya la entrevista concluye aquí, se terminó. A usted ya no queda para el puesto, si gusta puede buscar otros puestos, pero ya esa entrevista ya, y chao. 3 minutos duró la entrevista. Nunca me habían rechazado tan rápido como ese día. 3 minutos duró. Y yo, bueno, no importa. Vamos al jueves. Entrevista excelente. Era de media hora, duré 1 hora con los jefes y todo. Y yo vendiéndome. Y bueno, no, Fabián, excelente. Nos gusta, vamos a estar en contacto y no sé qué. Llega el viernes. No, Fabián, es que el puesto lo hicimos internamente y se lo dimos a otra persona. Por aquí tenemos su currículum y cualquier cosa le avisamos. Bueno, y ya comienza la duda, comienza la angustia, preocupado. Yo hablaba con Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no tengo en el currículum? ¿O qué es lo que tengo que quitar? ¿O no estoy calificado para eso? ¿Soy sobrecalificado? No sé, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paciencia, tranquilo. Y hace 2 semanas me entra una llamada, número que no conozco. Yo no contesto números que, si no está en mi celular no contesto, pero yo voy a contestar. Contesto, Fabián, sí, vieras que usted, ya hablamos la semana pasada. Yo, sí, el puesto que tenía la otra persona que escogieron antes de mí, el puesto está abierto. Si usted lo quiere, tómelo. Y yo, sí, me interesa. Y el mismo día, bueno, en la misma llamada, entrevista de una vez. Y yo, ok. Y yo en pijama, y la entrevista con videollamada y todo. Yo, ok, bueno, y vamos a ver. Ya me alisto, no sé qué. Y ya también hablé con el jefe, media horita. Y creo que venía para la iglesia, era un miércoles en la noche. Y en eso que ya salgo yo de la casa, iba a recoger a Adri, y voy yo de camino y me llaman. Fabián, el puesto es suyo, si usted lo quiere. Y yo, sí, claro, de una vez. Y estamos hablando de los días libres y no sé qué. Y yo, los domingos no me lo pueden tocar. De una vez, está bien, domingo, se lo damos. Yo, muy bien. No pueden ser 2 días seguidos, eso sí. O sea, no puede ser sábado, domingo, domingo, lunes. Yo, no, tranquilo. Me dicen, pero si usted quisiera un día entre semana, ¿cuál día le gustaría? Y yo, miércoles, domingo y miércoles. Listo. Hecho. No tuve que
una larga y una corta. De una vez me dijeron que sí. Eso fue, sí, hace casi ya 2 semanas. Vine aquí y todo el mundo, feliz y todo. Gracias a todos ustedes. Gracias a Dios porque me probó 8 meses. Y ya hay otra área en mi vida que está probando. Entonces yo, bueno, uno se puede decir, "Ay, pero ya salí de una y ya voy entrando a la otra". Pues sí, ya estoy entrando en otro reto, en otra prueba. Pero ya pasé por una difícil, una que me probó en todo, mi fe. Todo el mundo dice que tengo gran fe y yo a veces, bueno, ¿será o no será, verdad? Pero ahora yo entendí que sí. Tal vez no tenía la fe que tengo hoy en este día, pero uno de los puntos que mencioné era fortalecer la fe de uno. Y espero que con esto que les cuento y los que nos están viendo aumentan su fe. Hoy vamos a hablar de 2 historias en la Biblia. Y básicamente vamos a ver 2 testimonios de 2 personas. Las historias se cuentan en el mismo tiempo. Y es muy interesante de cómo se ven estas historias en la Biblia. Los libros son el libro de Mateo y el libro de Lucas. Y el tema es sobre la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Pero, y lo vamos a ver ahorita, pero si usted lee, yo le preguntaba a Dios, sí, el tema es testimonio, pero ¿qué voy a hablar yo? O sea, de todo lo que hay en la Biblia, ¿qué es lo que debo de hablar? Entonces yo, investigando, pues, ¿cuántos testimonios hay en la Biblia? Y me salí de ese montón de resultados. Y entendí que lo que Dios me quería decir es que toda la Biblia es un testimonio. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es un solo testimonio de Dios para nosotros. Para que nos fortalezca nuestra fe, para conocer a Dios y para inspiración. Y entonces, la razón por la cual escogí Mateo y Lucas es porque en la escuela dominical vimos este tema, muy por encima, muy básico, pero es muy bueno. Y tal vez haremos una dinámica a ver cómo son los adultos comparados a los niños. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó con la hija de Jairo y con la mujer del flujo de sangre. Entonces, vamos a ir a Mateo 9, versículos 18 y 19. Y esto va a ser en la Reina Valera y vamos a leer. Entonces, dice el versículo 18. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pausa. Dinámica de cómo hacemos en la escuela dominical. Con solo ese versículo, ¿quién llegó? Un hombre principal. Eso es lo único que sabemos. ¿Y qué le pasaba al hombre principal? ¿O qué era la situación de él? La hija acaba de morir. ¿Y qué es lo que quería? Que Jesús la resucitara. Ok. Solo eso sabemos en esos 2 primeros versículos. Ahora pasemos a Lucas 8. Y esos son los versículos 40 y 42. Ténganlos ahí porque vamos a estar brincando de un versículo al otro. Esto sería Lucas 8, versículos 40 al 42.
¿Listos? Dice en Lucas, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora sí, ¿quién llegó? Jairo. ¿Jairo quién es? Principal de la sinagoga. ¿Qué fue lo que le pasó? Su hija se estaba muriendo o ya se murió. Y él quería que Jesús fuera a resucitarla. Entonces ya vemos, yo leyendo esto y yo, ok, entonces hay diferentes versiones, pero al final del día se está llegando a la misma conclusión. Tal vez a Mateo se le olvidó el nombre de Jairo, quién sabe. Y Lucas y Marcos en esta historia, ellos dicen cosas muy parecidas, cambian algunas palabras, pero Lucas sí da como más en detalle lo que pasó. Ahora sí, vamos a brincar ahora a Mateo 9 y vamos a ir al versículo 20, del 20 al 22. Igual, sigue siendo en la Reina Valera. Hoy tenemos a Julián. Muy bien, el 20. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Muy rápido lo que pasó aquí. Iban saliendo Jesús con sus discípulos y Jairo, y de repente llega una mujer, toca su manto y es sanada. Rápido. Ahora vamos a Lucas. Lucas 8, del 43 al 48. Que da más detalles de qué fue lo que pasó. Dice en Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pausa. Mucha información, ¿verdad? Pero ya tenemos un contexto más de qué es lo que había pasado. Yo soy muy visual, a mí me gusta ver las cosas. Esta historia se cuenta en esta serie de Chosen, por si no la han visto. Es buena, se la recomiendo, pero yo cuando vi esto, yo también,
cualquier historia que se cuenta hay que verificarla en la Biblia. Y usted va viendo la serie o el episodio y es muy parecida. Y yo decía, una multitud. ¿Qué será una multitud de gente? ¿Verdad? Porque para una persona una multitud puede ser 10 personas, o como para otra puede ser 100 o 1000, ¿verdad? Y en la serie lo depican muy bien. Hay un montón de gente y nada más se ve ahí donde va quitando y nada más y toca el manto de Jesús. Ahora, hasta aquí, ¿dónde está Jairo? Porque antes leímos de que iban para la casa de Jairo a ver a su hija, que estaba muerta. Pero después brincamos a la mujer con el flujo de sangre. Entonces, imagínense, yo me quedé pensando, y yo, ¿por qué raro? ¿Por qué? ¿Cómo se estaría sintiendo Jairo? ¿Verdad? Sabiendo que su hija única está muriendo o está muerta. Yo imagino la desesperación, la angustia, supongo que el miedo que pudo haber tenido. Seguro estaba apresurado, vamos, quitando gente, vamos, porque hay que llegar rápido. Y todo se detiene por un momento, porque esta mujer tocó el manto y Jesús para y dice, ¿quién me tocó? Porque sentí que el poder salió de mí. ¿Quién es el que me está tocando? Ahora sí, vamos a Mateo 8:23. Vamos a seguir con la historia. Dice Mateo 8:23 al 26. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Muy bien. Ahora sí, vamos a Lucas 8. Y aquí vamos a ir del 49 al 56. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían la lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Entonces, mucha información, nuevamente, comparado a lo que al contexto de Mateo, ¿verdad? Ahora, todos conocemos esta historia. El último versículo que les voy a enseñar es lo que es Marcos 5:41, que básicamente es cuando Jesús ya entra a la casa de Jairo y toma a la muchacha de la mano y dice Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Entonces, es muy interesante
ver que estos dos, y lo mencioné ahora al principio, dos testimonios o dos testigos contando la misma historia, tal vez con diferentes características, diferentes ejemplos que ellos usaban, pero al final se llegó a la misma conclusión: dos milagros, uno en público y uno en privado, pero la historia es que vieron dos milagros. Y para mí es muy interesante porque nosotros nunca, no sabemos qué fue lo que pasó después con Jairo y, bueno, en la hija de Jairo, y qué pasó con la mujer con el flujo de sangre. O sea, nada más sabemos de que la niña fue resucitada y la mujer fue sanada. Ahora, vamos a ver primero la mujer con el flujo de sangre. En la ley, o en los tiempos de Jesús, según la ley de Moisés, si alguien que sufría de un flujo de sangre era considerado ceremonialmente impuro. Y eso se puede ver en Levítico capítulo 15, versículo 19. Lo vamos a poner nada más para entrar en contexto de qué fue lo que dice. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que lo tocare será inmundo hasta la noche. En la serie esa de Chosen explican eso. En la historia dicen que ella lavaba ropa y toda la cuestión, ¿verdad? Y resulta ser que ella va a entregar la ropa a un muchacho, y él se da cuenta del flujo de sangre y se fue a bañar en el río. Entonces imagínense, llevaba 12 años con esa enfermedad, 12 años. Y de un día para otro, por la fe que ella tuvo, tocó el manto de Jesús y fue sanada. Ahora, aquí es donde entramos ya un poco en el tema de testimonio. Ella muy fácilmente pudo haber tocado el manto de Jesús, queda sanada y se va. Y Jesús hubiera que ver quién me tocó, y no se sabe por qué, y la mujer se fue, ¿verdad? Nadie supo quién era. Y ella muy probablemente hubiera contado su historia. Sí, es que yo vi a Jesús y lo toqué y ya. Tal vez ese testimonio no hubiera dado así como que mucho impacto, ¿verdad? Pero con el hecho de que ella se quedó y Jesús la vio y Jesús dijo que por tu fe fue sanada enfrente de toda la multitud de gente. Si hubiera estado ahí, digamos, porque a mí me pasa muchas veces aquí en Casa Sembradores, cuando están en la persona que esté predicando, enseñando, y se me revela algo, y yo, ya el cerebro explotado, ¿verdad? Si hubiera estado ahí viendo eso, yo no sé qué hubiera pasado. Y todo el mundo lo vio. O sea, qué interesante. O sea, nosotros a veces nos pasan cosas y nosotros decimos: no, es que por mis propias fuerzas, yo lo hice solo. Y le contamos a la gente: sí, es que yo, no sé, arreglé el carro, conseguí un trabajo, fui a la feria y me dieron un trabajo, ya. Solo yo lo hice solo. A mí nadie me ayudó. Fabián lo hizo solo. ¿Qué impacto le causa eso a una persona que
que puede estar pasando por la misma situación que uno. Sobre esa persona a pensar, hey, es lo que tú eras, suerte. Porque yo fui al mismo lugar y a mí no me llamaron. Pero, y me pongo de ejemplo, yo fui a esa feria. Estuvo difícil, sí, estuvo difícil. Todas estas enseñanzas anteriores a mí me enseñaron algo. Por ejemplo, la de Ángel, paciencia, tranquilo. La de Maestro Giovanni, de punto A a punto E. Yo sé que estoy en punto A y tengo que llegar a punto E, pero yo sé que de aquí al punto E algo va a pasar o van a haber pruebas. Pero yo sé que Dios me da la fuerza para seguir adelante. ¿Me puedo trompezar? Sí. ¿Puedo fallar? Sí. ¿Puede que dure un mes? Tal vez. Puede que dure un día. Puede que dure una semana. Puede que dure 8 meses, un año, lo que sea. Pero todo es un proceso. Entonces, ese es el impacto que el testimonio de uno puede tener. Ahora, y esto no quiero que suene feo. Vamos a ver cómo lo digo. Que Dios guíe mis palabras. Aquí todos somos hijos de Dios. Amén. Todos sabemos aquí que Dios trabaja con uno. Es un proceso, Él nos fortalece. Pero si ya todos sabemos, y yo les cuento mi testimonio, y sí, puede que cause un impacto, pero nosotros ya sabemos todo esto. Sabemos lo que es pasar por una prueba y confiar en Dios, vamos a salir de esa situación. Y la gente allá afuera. Vea, yo el primer día que tuve que ir a la oficina, tenía que caminar por el centro de San José a las 6 de la mañana. Y hablando con el maestro Giovanni, yo tenía como 5 años de no caminar por la avenida central. Y yo ya había preparado mentalmente, yo voy a ver cosas locas, ¿verdad? Que antes se veían unas cosillas. Y yo pasé a las 6 de la mañana y o sea, no se compara hace 5 años que andaba yo por ahí. Es otro mundo. Y en la tarde, porque yo salía a las 2, caminando por San José a las 3 de la tarde, era, bueno. Y se me olvida el nombre del parque donde están las paradas de Heredia. Había gente durmiendo en las bancas, gente indigentes, gente que usted claramente estaban drogas o estaban tomados o lo que sea. Y ya haciendo el tema, yo decía, ¿cuántas de esas personas necesitan escuchar un testimonio como el mío o uno como el que ustedes pueden tener? Sí, o sea, ¿cuántas personas necesitan escuchar un testimonio? Igual, yo iba en el bus y también se montaba cada persona y yo los veía y yo, wow, o sea, en el mundo se ve de todo. Se le nota en la cara de las personas. Unas que están tristes, otras que están angustiados, que están enojados. Póngale cualquier nombre. Realmente que hay gente que necesita escuchar de Dios. Yo en la pandemia, yo tenía 5 años de trabajar desde la casa. Yo no sabía la realidad de lo que estaba pasando. Y esta semana, la semana pasada, sí fue un abrir de ojos de muchas cosas. Y ahora vamos a ver lo que pasó con Jairo, que también lo que pasó con Jairo también fue difícil, fue algo duro, porque él llega buscando a Jesús. Mi hija está muerta, ocupo de usted. Y ya van de camino y paran con la mujer de flujo de sangre. Cierto, yo no soy padre. Ahorita voy a ser tío, pero no creo que sea lo mismo.
Pero los padres de familia, si un hijo estuviera enfermo o se estaba muriendo, y ustedes saben que una persona tiene el poder de ir a sanar, usted va y lo busca y ya vamos de camino y para. No sabemos cuánto duró esa interacción. Pudo haber sido 5 minutos, a como pudo haber sido 1 hora, 2 horas, no sabemos. Pero sin importar el tiempo que se duró, y durante todo esto nunca se menciona a Jairo. ¿Qué estaba haciendo Jairo? Yo me imagino a Jairo, apúrele, vamos, ocupo de su ayuda. Yo sé que usted la puede sanar, pero yo ocupo, porque yo lo quiero, yo lo ocupo. Y además, Jairo, ¿qué es lo que era Jairo? Él era principal de la sinagoga, o sea que tenía plata. Y tras de eso, me imagino la frustración que él teniendo todo ese dinero y no poder ayudar a su hija. Y vamos también a la mujer de flujo de sangre. Decía que ella gastó toda su plata con doctores y tampoco la pudieron sanar. Y ella, además de eso, fue rechazada por su pueblo, porque si alguien la tocaba, y tenía que apartarse de todo el mundo. Entonces, ¿cuántos años tuvo ella sola? ¿Cuántas veces ella fue a hacer algo, se dieron cuenta y la trataron mal? No sé, le pegaron, le escupieron, quién sabe. O sea, ¿cuánto sufrimiento tuvo ella en esos 12 años? Y Jairo, puede que esos mismos sentimientos lo está pasando en un día por su hija. Y en esto, y lo hemos dicho muchas veces, los momentos de Dios son perfectos. Él nunca se olvida de usted. Aunque a veces usted puede estar pensando, Dios se olvidó de mí. Y Dios, ya llevo 5 meses aquí en la casa sin hacer nada. Y llevamos 6, 7, 8. Y algo que entendí yo, porque uno puede decir, ¿por qué Jesús sanó primero a la mujer? O le dijo, bueno, se puede esperar un momento y no sé, hace que le siga con el flujo, uno no sabe, ¿verdad? Esto es pura. Y fue donde Jairo primero y después regresó. Yo entendí de que, y también esto no quiero que suene feo ni nada de eso, a ver si ustedes me logran entender. Y voy con mi ejemplo. En esa entrevista que yo hice, se lo dieron a otra persona. Y a mí me dijeron que no. Yo me tuve que esperar. Lo que entendí fue que esa persona ocupaba más el trabajo que yo. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros, conoce lo que nosotros queremos. Él sabe la situación, pero no es cuando yo quiera que esa situación se resuelve. No es cuando yo quiera que se haga tal cosa. Sí, yo oraba, ayunaba, alababa, adoraba, pero es cuando Dios dice. Y sí, puede que sea un poco difícil de aceptar eso o de entenderlo, pero como yo vi que a esa persona le dieron el trabajo, yo ya sabía que ese trabajo estaba cerca. Y con Jairo, él tuvo que ver primero el milagro que hizo Jesús con ella, que no fue porque ocupo esto ya.
Otro dato interesante, se dice, o en la escritura dice, la hija de Jairo, ¿cuántos años tenía? 12. ¿Cuántos años tenía la mujer con el flujo de sangre? 12 años de sufrimiento, el número 12. ¿Cómo se llamaba ¿cómo se llama? El estudio de los números? Que lo vimos en el estudio de Apocalipsis y en el estudio del tabernáculo que nos dio el pastor. ¿Perdón? Numerología o geometría era, no. Geometría. El número 12. ¿Qué significa el número 12? El pastor me explicó porque eso está un poco, ¿verdad? Dice, el número 12 en las escrituras es número de orden, perfección y gobierno. El que haya Jesús realizado estos dos milagros al mismo tiempo y ambos con el número 12 es un mensaje de que el reino de los cielos estaba siendo manifestado en ese momento. Se podría ver así. Tanto la vía de Jairo como la mujer con el flujo de sangre, tal vez las vías de ellos estaban en un puro desorden. Y Jesús llegó a poner orden, a poner las cosas como son. Igual, y eso es algo que yo aprendí en estos meses. Dios hace milagros de diferentes maneras, en diferentes personas. Él trabaja conmigo de una forma, Él me habla de una forma a mí, a como a don Giovanni le puede hablar de otra forma, a como Ángel, a todo el mundo. Somos únicos para Él. Cada uno somos únicos para Él. Y tal vez, muchas veces, la gente, cuando hablo de la gente es todo el mundo, tal vez no sepan qué es lo que estamos pasando. Digamos, en el caso mío, igual me pongo de ejemplo. Yo les conté a ustedes de la situación de trabajo y de la situación económica que yo he tenido. Y hoy es como el broche de oro, como que ya esa parte aprendí. Bueno, vamos en orden. Sufrí, tuve que cambiar muchas cosas, aprendí y hay un fruto. Fruto es dando mi testimonio hacia ustedes. Entonces, yo creo que es muy egoísta si yo no hubiera contado esto. Y lo dije en la última enseñanza que di. Puede que este testimonio a ustedes hoy en día no les haga un impacto o se le haya revelado algo hoy, pero tal vez mañana, o tal vez una persona que nos está viendo hoy en día en cualquier país del mundo. Pero siempre hay una persona que tiene que escuchar ese testimonio. Hay gente que anda buscando, yo ocupo escuchar algo, ocupo porque mi vida está, no sé qué hacer. Y Dios nos manda ¿a qué? Que no nos avergoncemos de dar testimonio de Él. Eso para mí me impactó mucho. Porque sí, como dije al principio, sí, yo lo cuento aquí, con ustedes, con todo lo que nos están viendo. Y está bien, pero igual tengo que darlo al mundo.
Y les quiero contar otra historia y una frase. Siempre tengo una frase, pero voy a contar la historia primero. De un hombre que se llama Cliff Mitchell. Él es un hombre de Estados Unidos, que él es pastor, es evangelista. Él va mucho a los campos de universidades y él hace debates. O viene una persona y le hace una pregunta sobre tal tema de la Biblia o de Islam o lo que sea. Y él contó una historia de una esposa y el esposo. El esposo trabaja en una base militar y la esposa es secretaria, algo así. Pues resulta ser que la esposa comenzó a perder la vista. Comenzó a perder la vista. ¿Por qué? No se sabe, pero la cuestión es que ya ella queda totalmente ciega. Entonces el esposo le dice: no, yo voy a quedarme con usted y la voy a guiar de cómo llegar a su trabajo, cómo bañarse, ponerse la ropa, salir del apartamento, agarrar el bus, bajarse en la parada que tiene que ser, caminar hacia la oficina, subir el elevador y llegar a su escritorio. Pasaron un par de semanas, no, como un mes o 2 meses, algo así fue. Hasta que un día le dice el esposo: vea, ya no puedo ayudarte porque en el trabajo ya me están reclamando porque estoy llegando tarde al trabajo. Entonces ya la otra semana te toca ir sola, porque yo, si no voy, me van a despedir. Entonces ya, llega el lunes y ella se baña, se pone la ropa, se monta en el bus y todo. Hizo eso por una semana entera. Llega el otro lunes y ella se monta en el bus y le dice el chofer del bus: oiga, señora, usted es muy afortunada. Y dice: ¿cómo? ¿Cómo estoy yo afortunada? Si vea, estoy ciega y tengo que andar en todo lugar sola porque mi esposo no me puede acompañar. Y se queda y le dice el chofer: ¿cómo? No, hombre, si usted es la mujer más afortunada. ¿Por qué? Porque cada vez que usted se baje del bus hay un hombre que la espera en la esquina en un uniforme militar, y yo veo que él la cuida hasta que llega al edificio. Después él se devuelve. Y ahí termina la historia. ¿Qué con esto? Y aquí está la frase: el poder de Dios siempre está ahí, pero no siempre está ahí para resolver las dificultades que tenemos. A veces está ahí para ayudarnos a superarlas, para ya enseñarle a otra gente. A veces pensamos que estamos solos. Yo me he sentido solo, de que vea todo lo que está pasando en la casa y no sé qué. Y yo tenía esa batalla interna de que si yo estoy haciendo todo eso, si yo hago las cosas bien, porque siempre piensan: yo hago todo bien. No, hay algo que usted está haciendo mal y Dios se lo enseña. Pero, y Dios enseña. A veces no nos gusta las pruebas. Yo tuve que dejar de hacer muchas cosas. Y yo, pero es que yo quiero hacer tal cosa. No. Tenga paz y aprenda. Sométese. Ore. Ayune. ¿Cuántos ayunaron hoy? No levante la mano. Hay que sufrir a veces. Y al sufrir duele. Pero es la única forma de que nuestra fe se fortalezca y para que nosotros seamos ejemplos para otra gente, tanto en la iglesia como en el mundo. Y sí, evidentemente no hay duda de que Jairo y
y las mujeres sufrieron. Y yo leyendo esta historia, yo me puse a pensar, ¿y qué haría yo si pasaran 12 años sin trabajo? ¿A dónde estuviera yo? ¿Verdad? O que Dios quiera que no, pero si un familiar en mi casa falleciera. Y entendí de que Dios me cuida, Dios me guía. Si tengo cualquier problema, yo sé que si no cuento con nadie en este mundo, yo sé que yo puedo contar con Dios. Y sí, entonces, y la profeta lo mencionó, y el maestro Giovanni, comencemos a hablar de nuestros testimonios. Y hay diferentes tipos. Está el que es personal y Vivi, con todo respeto, la prueba que pasó Vivi y Ham, que de cierta forma, digamos, hubo un mes que adoramos y todo. Yo no sé qué estaba pasando Vivi o qué estaba pasando Ham, pero en eso yo aprendí de que adorarle a Dios sí funciona. Sí funciona. Yo, como digo, tengo 5 años y hay muchas cosas que que estoy haciendo por primera vez. Y eso que hicimos hace 4 años, 5 años, por ahí, de que un mes entero de adoración dio un resultado. No voy a decir qué fue, eso ya historia para otro día. Eso ya viví. Pero eso es un testimonio del cual yo participé, todos participamos y vimos el milagro. O sea, es que cuando usted ve resultados, la verdad es otra cosa. El sentimiento que cuando a mí me dijeron que ya el trabajo es suyo, no hay palabras. No hay palabras. La única palabra que dije fue gracias a Dios. Eso fue. Y es lo más importante. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Oremos. Dios, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra que usted nos dio. Gracias por todos esos testimonios que tenemos y que vienen de camino. Gracias por usarnos. Gracias por, a veces, aunque no queramos, pasar por el proceso de sufrir, de pasar días de angustia, pero entendemos que tú nos amas, que tú nos guía y de que todo lo que usted hace en nuestras vidas es perfecto y en el tiempo perfecto. Gracias, Señor. Úsenos para llevar tu palabra a todo el mundo, a cada rincón de esta tierra, a cada persona que nos esté viendo en esta noche y lo que nos verán en el futuro. Que tu palabra penetre el corazón de esas personas, que haya un cambio en ellos, que busquen su rostro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.